Salvador, ¿cómo estamos? Muy bien, Guille, gracias, bien. ¿Y tú? También, gracias a Dios. Y bueno, aquí con un par de preguntas de un tema que vale mucho la pena aclarar. Son cositas que si no las vamos teniendo claras, pues nos atoran un poquito, y bueno, pues las tengo aquí listas. A ver, ¿qué te parece? Se nos ha dicho, hemos conocido pues que se nos han rehecho los actos a todas las generaciones 3 veces. Y sabemos que en orden cronológico, pues la primera que nos los rehizo fue María. Después el propio Jesús en la redención. Y por tercera vez Luisa para conseguirnos el don. Bueno, María para conseguirnos al Mesías, ¿sí? De la manera que Jesús rehizo nuestros actos, porque además Él nos va diciendo cómo lo hacía. Es lo interesante, ¿sí? Pues lo entendemos porque Él lo hacía en su propia humildad. Y con Luisa, pues definitivamente nos queda bastante claro que hacía lo mismo en la humanidad de Jesús. Pero aquí en María, ¿qué pasó? Porque en el catecismo se nos dice que María fue redimida con los méritos anticipados del Verbo encarnado. Y eso pues nos queda claro. Pero ya en este conocimiento del don de la divina voluntad actuante en la criatura, pues ya como que nos hace falta un poquito acá, los que estamos de este lado, un poquito de luz de saber cómo fue ese acto que hacía María para conseguirnos al Mesías, cómo lo hizo. Y enseguida una pregunta que va así un poquito junto con pegado, como dice, es que Jesús también en una ocasión le dice a Luisa que en el cielo no se comprende cómo es que la criatura pueda vivir en la divina voluntad, o sea, la vida de Jesús. Así que, pues ahí hay esa tarea. Bueno, qué bueno que es una tarea. Entonces, ¿para cuándo es? ¿Para la semana que entra? ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué Guille, tal? yo creo que la primera es interesante el planteamiento que haces. Vamos a partir de una base, ¿sí? Nuestra vida ha sido vivida 4 veces, Sí. ¿sí? No 3, 4. Ajá. ¿Por qué 4? O sea, ¿de dónde sacamos esto? Bueno, lo primero es nuestra verdadera vida, que es la vida divina. O sea, cuando hablamos de nuestra verdadera vida, es la vida que Dios nos comunica de Él. Porque esa Sí. es la verdadera vida y nosotros deberíamos de haberla tomado para llevarla a cabo. Deberíamos de haber usado nuestra vida humana para darle cabida a la vida divina libremente y que se pudiera desarrollar a través de nosotros. Entonces, esta vida tuvo que ser vivida forzosamente por Dios, sacada de Dios, ¿de acuerdo? Sí. Desde toda la eternidad, porque sabemos que Dios tiene un solo acto. Entonces, en el acto único del Padre, que es la generación del Verbo, ahí pone a todos nosotros. O sea, pone la vida que Él quiere que vivamos de Él, esa participación que Él hace de su propia vida y la deja ahí. Él quiere eso. El Hijo, segunda persona de la Trinidad, al ser generado, o sea, al recibir todo esto que el Padre le da, la manera en que Él corresponde es llevándolo a cabo. Y entonces, llevándolo a cabo, ya es el Verbo viviendo
y de entregándole al Padre en su correspondencia de amor, todo realizado lo que el Padre quería. Sí. Entonces, Él es el Verbo quien toma la vida de cada uno de nosotros y la va, la pone en movimiento, vamos a decirlo así. Y Sí. entonces la vive Él para poder pagarle al Padre en amor, en adoración, en todo lo que el Padre quería recibir de la criatura que iba a vivir aquella vida. Sí, se lo anticipa, como quien dice, ¿no? Sí, nada más que aquí son varias cositas que necesitamos ir aclarando porque si no, no vamos a entender nunca. Claro. ¿Qué son las cosas que debemos aclarar? Primera, nosotros pensamos que Dios actúa, ¿sí? Pero Sí. actúa desinteresadamente. O sea, y me refiero a desinteresadamente a que Él todo piensa que es ¿cómo se llama? Que Él no quiere nada de nosotros, que Él lo tiene Sí, o todo. que no necesita nada. Así es. Y entonces, a eso nos lleva a equivocaciones un poquito graves, ¿no? Sí, cómo no. En el libro 35, Guillén, noviembre 12 de 1937, Jesús dice lo siguiente. Dice, un solo acto de mi voluntad es más grande que el cielo y que la tierra. Su inmensidad no tiene confines. Su potencia no tiene límites. Tiene en su propio puño a todo y a todos. En su obrar tiene un acto de amor infinito que puede decir por todos, amor. Y después de que ha amado por todos, oh, cuánto avanza. Y además, nuestro amor es perfecto. Primero nos amamos a nosotros mismos. Ponemos al seguro nuestros intereses, nuestra gloria, nuestro amor, y después descendemos en las criaturas y amamos en ellas con nuestro mismo amor. Nos glorificamos con nuestras obras. ¿Quién es aquel que no piensa primero en sí mismo? Por eso nuestra voluntad, tanto si obra en nosotros como en las criaturas, primero por derecho, debe darnos lo que a nosotros corresponde y conviene, por todos y por cada uno. Y después las criaturas tendrán según sus disposiciones. Entonces creo que es clarísimo lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, primero pone a salvo sus derechos, pone a salvo su ganancia, lo que él quiere recibir por lo que está obrando, y después actúa. ¿De acuerdo? Sí. En otra lectura dice, porque tú debes saber que cuando la criatura hace nuestra voluntad, ponemos en su lugar nuestros intereses. No obramos jamás a nuestro perjuicio. Primero ponemos a salvo nuestros intereses, nuestra gloria, y después obramos. De otra manera, sería como si no tuviéramos cuidado de nuestra santidad, ni apreciáramos nuestros dones, ni lo que hacemos. Sería como si no nos conociéramos a nosotros mismos, ni nuestra potencia, ni lo que podemos hacer. ¿Quién emprende una empresa sin poner a salvo primero sus intereses? Ninguno, porque puede suceder que por desgracia en su empresa pueda tener pérdidas.
pero con haber pensado antes en poner a salvo sus intereses, le servirá para no descender de su condición y se puede mantener en su estado. En cambio, si no hubiera puesto a salvo sus intereses, podría llegar a morir de hambre. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué sacamos de esto? Y hay otras, ¿no? Pero bueno, aquí para afianzar lo que estamos diciendo. Esta vida que Dios quería que nosotros viviéramos, para la cual fuimos creados, que eso es también casi un descubrimiento. O sea, yo fui creado porque ya estaba mi vida. No fui creado y luego me dieron la vida, sino mi vida ya existía y yo fui creado para que esa vida pudiera tener su desarrollo. Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces esto nos pone en un, ¿cómo decir? Aprieto, porque entonces decimos, ah, caray, entonces yo dónde quedo, y mi libertad y todas esas cosas que ahora solemos decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es el Verbo Eterno vive nuestra vida, se la entrega al Padre, le paga todo lo en amor, en adoración, en reconocimiento, en todo, y ahora ya ahí quedan esa vida vivida por el Verbo, vivida por esa divina voluntad, ya queda en espera de mí que salga en el tiempo para que ahora pueda venir a desarrollar sus acciones. Y eso nos lo dice San Pablo, que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. Sí. ¿Sí? Bueno. En noviembre 11 Sí, y del... cuando, perdón. No, dime, Gui. Bueno, es que, pues conforme me lo vas diciendo, o sea que esa vida que el verbo me vivió, me hizo, o como lo estás diciendo, para darle al Padre, pues esa gloria por anticipado, pues faltaba que yo llegara a la historia y yo con mi libre albedrío, pues la tomara y la ejecutara. Pero ahí de alguna manera entendemos que pues el orden era primero la primer criatura efectiva fuera Adán, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, pues en Adán se rompe ese, ¿cómo podríamos decir? Pues ese proyecto de Dios para toda la familia humana, o sea, el libre albedrío, el acto libre de una voluntad humana, corta todo eso. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, eso, o sea, eso estuvo hecho desde el verbo eterno antes de encarnarse lo vivió, ¿entendemos bien así? Sí. O sea, Bueno. en el momento de que aquí habría que meternos a explicar cuál es la forma de corresponder. O sea, porque estamos muy acostumbrados a decir que el Padre genera al Hijo, o sea, poniéndose en el Hijo, y que luego Sí. el Hijo corresponde al Padre amando al Padre. Y eso es cierto, sí, pero tiene una carencia, hazte de cuenta, un ser, pero sin piernas. No Ajá. entendimos nada. No entendí qué fue lo que el Padre le dio al Hijo, y menos entiendo la forma como el Hijo corresponde al Padre. Pero ahorita dejémoslo así. Sí. Es el Hijo, o sea, el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, la palabra, o sea, el pensamiento de Dios hecho palabra, Sí.
lleva a cabo todo lo que el Padre le quiere, y lo quiere y por eso lo pone en el Hijo, y el Hijo ahora para corresponder tiene que llevarlo a cabo. Y el Padre nos quería a nosotros. Ahora sí, el Hijo tiene que tomar la vida divina que el Padre sacó de Él para nosotros, para vivirla Él y pagarle al Padre en amor, para que el Padre diga, ah, ya recibí mis intereses, ahora sí, ponla a disposición de las criaturas. Entonces, desde toda la eternidad, nuestra vida divina está creada. sí, Solo falta que en el tiempo aparezcamos cada uno de nosotros para que nos sea dotada esa vida divina. Entonces, sí, nuestra vida ya está. Ahora, el hombre cae, como tú dices, ya se sale del plan de Dios, el Dios ya no puede continuar con su obra y ahora tiene que venir un redentor. Pero para eso, ahora el Padre ya no lo va a dar libremente, o sea, no libremente, sino así gratis. Ya lo había dado y el hombre lo despreció y se lo rechazó. Entonces ahora quiere que el hombre lo pida y pone como condición X o N número de peticiones, N número de actos buenos, para que decida mandar al verbo. Y empieza toda la humanidad a caminar, eso es todo la historia del pueblo judío, es todo ese caminar hacia el Redentor, aspirándolo, deseándolo, pidiéndolo, haciendo pues, obras buenas, obras malas, de todo. Cuando llega a la plenitud de los tiempos, que nos dice la Escritura, que es cuando el Verbo se encarna, esa plenitud de los tiempos no puede ser otra cosa más que cuando se cumple con los requerimientos que el Padre había puesto a la humanidad para que decidiera mandar a su Hijo. Y eso lo hace la Virgen, porque ah, ya, ahora la Virgen con la divina voluntad obrante en ella, toma a toda la humanidad y se pone a hacer los actos buenos que debería de haber hecho toda la humanidad, y todas las peticiones de la humanidad las valoriza ella por medio de la divina voluntad. Y entonces ella le paga al Padre por las peticiones que deberían de haber hecho todos, y le entrega ajá, vivida por ella aquellas obras, aquellas vidas que habían sido hechas por el Verbo Eterno. Porque como esas vidas estaban en la divina voluntad y María poseía la plenitud de la vida divina, de la voluntad divina, tenía la capacidad de poderlo hacer. ¿De acuerdo? sí, Pero estamos hablando de peticiones y actos buenos. Bueno, viene Jesús, se encarna Jesús, ya se logró la plenitud de los tiempos, que es María. Ahora sí, cuando oigamos plenitud de los tiempos, ya sabemos, es María obrando en la divina voluntad, pagándole al Padre por todo lo que él había decidido pedir para enviar a su Hijo. Viene sí, Jesús y empieza su trabajo de redentor. Y ese trabajo de redentor empieza a tomar nuestras vidas tal y como las llevamos y las empieza a llevar al Calvario. Empieza a sufrir el martirio y la muerte que cada uno de nuestros actos debía de sufrir, y lo empieza a sufrir él. Ya conocemos toda la historia, ahí te sí, culmina
no solo con la muerte, que eso sería como decir, ya destruyó la vida humana. Sí, pero le faltaba la resurrección, porque en la resurrección es donde Él deja mi vida ya, todo lo que Él ha hecho, lo deja ya cumplido, o sea, como si hubiera sido hecho en la divina voluntad. Entonces la resurrección es ese decir, aquí está lo que hice por ti, ahora tómalo. Sí, El traje de bodas, que hemos hablado ya varias ocasiones. sí, Él repite nuestra vida, pero asocia a su mamá en esa obra también. Entonces la Virgen, junto con Jesús, toma la vida de todos, rehace los actos de todos, sufre la muerte que deben sufrir todos, sufre los sufrimientos de Jesús, pero no visibles, no en cuerpo, así, sino en su espíritu, en su voluntad, y ella está pagándole al Padre por todos, o sea, está viviendo nuestra vida. Y luego, para que el Padre acepte dar su voluntad nuevamente, se requieren otro número de actos y de peticiones. Por eso es que Jesús nos deja el Padre Nuestro. así es. O sea, el Padre Nuestro no es más que esa parte donde toda la humanidad se debería de unir para pedirle al Padre su voluntad, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Sí? Entonces, perdón, eso son requisitos que el Padre pone para volver a mandar su voluntad. Y esto se lleva a cabo, pero la iglesia y todos los que pertenecemos a esta iglesia, pues hemos estado rezando el Padre Nuestro durante 2000 años. Sin Sí, embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque aparte de eso se requería determinado tipo de actos santos, humanos, en virtud humana. El Padre también puso ese requerimiento. ajá, Ahora, es María quien se da la tarea de pagar, no es María, es Luisa quien se da la tarea de hacer todo esto. ¿De acuerdo? sí, O sea, pone en juego a la divina voluntad que moraba, que ya con la que ya obraba ella, toma a toda la humanidad y empieza a rehacer los actos de todos, junto con Jesús y junto con María. así Y entonces es. lleva a cabo toda esta vivencia de sus vidas, ¿sí? Y en ese, en ese punto ya puede perfectamente eh, cumplir con lo que el Padre quiere, con lo que el Padre había pedido. Y entonces el Padre acepta dar su voluntad. Entonces Luisa repite también nuestra vida y también hace lo mismo que Jesús hizo de pagar por todos. Esa es la razón Sí, de los sufrimientos de Luisa, de Luisa, exacto. ¿de acuerdo? Entonces nuestra vida ha sido vivida 4 veces. Ahora vamos a leer una lectura de Luisa con fecha noviembre 11 de 1922, donde nos Y explica esto. perdóname tantito, Salvador, antes de que leas la lectura. Entendemos que nuestra vida ha sido vivida 4 veces, bien lo dices, con la explicación desde el principio, pero rehecha 3 veces, ¿verdad? La primera fue vivida como la quería el Padre, Sí, pero después
Adán perdiendo esa vida divina, es necesario que nos rehagan nuestra vida. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, para ir entendiéndolo bien. O sea, mientras estuvo esa vida en el pensamiento del Padre, en posesión del Verbo Eterno, pues no pasó nada, todo estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vez que la ponen fuera, en la criatura, en la carne, pues, de la criatura, es cuando sabemos que Adán la pierde y hay que rehacerla 3 veces. Sí. Ratifico No, está para bien. hacer voz, mandé. Está bien, o sea, no le veo problema. Ajá, está bien. Entonces nos vamos a la lectura y dice, Sí. pequeña hija de mi querer, esta luz inmensa que ves es mi suprema voluntad, de la cual nada escapa. Tú debes saber que al crear el cielo, el sol, las estrellas, etc., a todo le fijé sus límites, su lugar, su número. No pueden crecer ni decrecer. Todas las cosas las tengo como en un puño. Así, al crear al hombre, al mismo tiempo creé todas las inteligencias y cada uno de los pensamientos, todas las palabras, las obras, los pasos y todo lo demás del hombre, desde el primero hasta el último que deberá existir. Y esto era connatural en mí, mucho más que yo mismo debía ser actor y espectador hasta de un pensamiento. Y si el hombre no lo podía hacer sin mí, ¿cómo no debía yo saberlo y conocer hasta el número? Así que en mi voluntad nada, todo el obrar de las criaturas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahí está la primera parte de esta vida nuestra, que es la vivida por el Verbo Eterno desde toda la eternidad. ¿De acuerdo? Sí. Así que ahí está. Ahora, dice, bueno, sigue hablando y después dice, ahora mi voluntad tuvo un dolor al ver en tantos cambiados sus actos, de los cuales era actora, en actos mortales para mí y para ellos. Esto ya es la desobediencia. La desobediencia de Adán y los pecados de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, no es Adán nada más, sino somos todos nosotros. Ajá. Dice, por eso quise que mi voluntad, haciéndose doblemente actora de cada acto, extendiera sobre todos otro acto divino, que debía corresponderme según la santidad de mi voluntad con otros tantos actos divinos. ¿Sí se entiende? Entonces, la divina voluntad que había formado mi vida, mis actos, o sea, tal y como el Padre los quería, tiene que volver a vivir todos mis actos, pero ahora ya no los actos de allá, ¿de acuerdo? Ahora tiene que venir a vivir los actos de aquí, los míos, para rehacerlos, para pagar por todo lo que le debían a Dios por no haber hecho aquello. ¿De acuerdo? Por eso dice, doblemente actora de cada acto, extendiera sobre todos otro acto divino que debía corresponderme según la santidad de mi voluntad. O sea,
hechos con su voluntad, no podían ser hechos con una voluntad humana, tenían que haber sido hechos con una voluntad divina para corresponder según la santidad de su voluntad con otros tantos actos divinos. Entonces, ahora nuestra vida está ya vivida desde toda la eternidad y vuelta a vivir por Jesús. Vamos a aclarar eso de Jesús, porque dice, pero se necesitaba alguien para hacer esto, y he aquí a mi humanidad, santa, libre también ella, que no queriendo otra vida que la sola voluntad divina, nadando en este mar inmenso, iba duplicando cada pensamiento, palabra y obra de criatura y extendía sobre todo un acto de voluntad divina. Y esto daba satisfacción y glorificaba al Padre Divino, de modo que Él pudo mirar al hombre y abrirle las puertas del cielo. Y yo anudaba con más fuerza a la voluntad humana, dejándola siempre libre de no separarse de la voluntad de su Creador, causa por la que se había precipitado en tantas desgracias. No estuve contento solo con esto, sino que quise que mi mamá, también santa, me siguiera en el mar inmenso del querer supremo, y junto conmigo duplicara todos los actos humanos, poniendo en ellos el doble sello, después del mío, de los actos hechos en mi voluntad sobre todos los actos de la criatura. No sé si esto aclare ya bien lo que preguntabas, Guille. María tiene que vivir la vida divina de cada uno de nosotros y presentarle al Padre peticiones y obras buenas para que el Padre accediera a mandar al Redentor. No estaba rehaciendo. Eso. Ya quedó muy claro, sí. Estaba tomándonos a todos y pidiendo con la potencia de la divina voluntad, estaba pidiendo al Redentor. Cuando se cumple lo que el Padre había requerido, ahora viene el Verbo y el Verbo empieza a vivir esto porque la divina voluntad necesitaba que una humanidad lo hiciera y era la humanidad de él mismo, ¿sí? Sí. Y ahí es cuando María empieza a unirse a todos los actos de Jesús para ahora sí rehacer la vida de todos. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces... Pues te iba a decir qué importante pues esta aclaración. Entonces dice, ¿cómo me era dulce la compañía de mi inseparable mamá en mi voluntad? La compañía en el obrar hace surgir la felicidad, la complacencia, el amor de ternura, la competencia, el acuerdo, el heroísmo. En cambio, el aislamiento produce lo contrario. Entonces, conforme obraba junto con mi amada mamá, así surgían mares de felicidad, de complacencia de ambas partes, mares de amor, en fin, sigue diciendo todo lo que pasaba con él. Y luego dice, ahora vengo a ti. Después de mi Madre Celestial, te llamé a ti para hacer que todos los actos humanos tengan el primer sello hecho por mí, el segundo hecho por mi mamá y el tercero por una criatura de la estirpe común. Mi eterno amor no estaría contento si no hubiera elevado a una de la estirpe común, la cual debía abrir las puertas a quien se dispusiera
a entrar por ellas para vivir en nuestro querer. ¿Sí? Así que creo que con esto ya queda claro. Sí, bastante claro. Y como te decía, muy importante para pues tener clarito todo lo que Jesús nos va enseñando pues de lo que quería el Padre desde el principio y a quienes les debemos pues gratitud para poder estar en este punto donde estamos, ¿no? Pues sí, así es. Entonces, queda claro ya. Y entonces la segunda parte de Por esta eso, pregunta, perdón, no, preguntaba yo que si entonces quedó claro ya. sí, 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 bastante claro. Bueno, entonces la segunda pregunta, ¿cuál era? De que en el cielo no se ha comprendido pues este vivir de la criatura en la divina voluntad. Uh-huh. O sea, en la pregunta específica. La pregunta específica, ¿cómo es que Jesús nos dice que en el cielo no se ha comprendido que la criatura viva en la divina voluntad o que la divina voluntad sea vivida por la criatura? Por eso, lo que no ha estado comprendido, Guille, Sí, es su voluntad. ¿Sí? ajá, Es su voluntad. No es lo mismo no comprender la divina voluntad que no comprender la vida en la divina voluntad. ya, Son dos cosas diferentes. Mira, en el libro 11, en el 1167 dice, 1167, 4, dice lo siguiente: mi voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra. Y cuando el alma ha llegado a ella, ha sojuzgado todo y ha hecho todo. Y no le queda más que morar en lo alto de esas alturas, gozárselas y comprender siempre más esta mi voluntad, aún no bien comprendida, ni en el cielo ni en la tierra. Y eso es la causa. Como yo no comprendo lo que es la divina voluntad, menos voy a comprender qué es vivir en la divina voluntad. ya, ¿De acuerdo? Pero lo que no sí, comprendo es la divina voluntad. Así que, ¿qué portentos tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es la forma en la que puede actuar? Eso es lo que me queda oscuro. Ahora, ¿por qué no lo comprendo? Bueno, ¿por qué no lo comprenden? Ni en el cielo ni en la tierra. Porque no han tenido la revelación de qué es la divina voluntad. ya, Las criaturas del cielo, o sea, y esto por favor ojalá se entienda perfectamente para que no haya malas interpretaciones. sí, Cada quien tiene, o sea, cada quien posee hasta donde le fue dado. Allí, hasta donde, de eso que le fue dado, hasta donde él quiso tomar. Y Dios no había revelado nada de su voluntad. O sea, poquísimo. En la voluntad sobre todo ordenada, los sí, mandamientos, ¿sí? sí, Pero no sí, había abierto la parte de la divina voluntad obrante en una criatura.
Sí, toda la capacidad de poder transformar a una criatura en un ser prácticamente divino, en otro sí, Jesús. sí, sí, Entonces, como a los ángeles, bueno, ellos definitivamente no tienen esa, ¿cómo diríamos?, capacidad, porque no fueron creados para que Jesús se angelizara. eso. ¿Sí me explico? Sí, sí, cómo Nosotros no. somos capaces de llegar a esto porque fuimos creados para que el Verbo eterno se humanizara. Y luego que este Verbo eterno humanizado se pusiera en cada uno de nosotros para hacernos partícipes de su imagen y semejanza. Pero los ángeles no. Así que los ángeles simplemente participan de algunos conocimientos de la divina voluntad, pero no de todos, porque Dios nunca da un conocimiento que no vaya acompañado del bien que contiene. Exacto. Entonces, si Dios diera un conocimiento, pero no les diera el bien, híjole, sería terrible. Sí, Sería, estaría siendo algo incompleto para empezar. y déjalo incompleto, o sea, algo terrible en el sentido de estar excitando el deseo de poseer algo que no se va a llegar a poseer, Sí, sí, tanto en, sería terrible. tanto en el cielo como en la tierra. Imagínate que Jesús le habla a San Francisco de Asís y le dice, ¿qué crees? Que dentro de algunos años voy a hacer que la criatura viva con mi voluntad para llevarla al punto exacto de la creación. ¿No crees que a San Francisco le hubiera nacido el deseo de poseer aquello? Claro, claro. Y sería, bueno, humanamente hablando, pues hasta como, bueno, no, tal vez iba a decir una tontería. Pues dila. Pues como cruel. Bueno, o sea, por un lado, yo no diría cruel, sino diría inútil. ¿Para qué lo Pues sí, sabes? porque imagínate, por algo Jesús nos dice, aún tengo mucho que decirles, pero no están listos, no están preparados, no es tiempo, Ujú. ¿sí? Hay que asimilar primero pues los tesoros de la redención. Y bueno, pues ahí ya nos deja tranquilos, ¿no? Pero sí, yo entiendo que si Dios te da un conocimiento, pero al mismo tiempo te dice, pero no es para ti, debe ser terrible. Así es. Entonces esto ahora velo al revés. Más terrible que te lo dé y no lo sigas, porque Ah, eso era para ti. exacto. Y Eso también por era eso, para ti. sí, O sea, perdón, todos los conocimientos de la divina voluntad que tienes en tus manos son para ti. Y ahora eso es mucho más terrible que el que se los sí, hubiera dado a alguien que no lo pudiera poseer. Porque allá ay, hubiera sí, sido crueldad de Dios decírselos para no dárselos. Y aquí es crueldad del hombre que se los dice, exacto. pero no lo aceptan. Ay, sí, sí, te entiendo perfectamente. Y yo en lo personal, pues así entiendo como cuando Jesús dice en el Evangelio que todo aquel que toma el arado y voltea para atrás no es digno. Y, y yo en lo personal he como interpretado que el conocimiento puede ser ese arado, ¿no? Te lo dan, lo ponen en tus manos, pero tú volteas para atrás. Y sí, debe ser terrible, terrible. Pues ambas cosas serían terribles, ¿no? Por eso Jesús dice que
que Él da este don con su sabiduría infinita. Así es. Bueno, yo creo que con esto, o sea, podríamos entender que el por qué no es, no se entiende. No es no entender el vivir en, Sí, ya quedó sino claro. no es entender la divina voluntad. ¿De acuerdo? Y ahora ya Sí, como efecto de eso, pues también queda el no entender lo que es vivir en la divina voluntad. Si no se entiende la divina voluntad, menos entiendo que una criatura viva en ella. sí, Si entiendo la divina voluntad, entonces ya no me tienen que explicar qué pasa cuando la criatura vive en ella. Si yo sí, entiendo lo que es la divina voluntad y veo a María, digo, ah, pues claro, claro, sí, así es. Y todo se me va a hacer lúcido, se me va a hacer muy diáfano, claro. Sí, pues sí, es natural. Si yo no entiendo la divina voluntad, voy a ver a María y digo, híjole, no, todo lo guardaba en su corazón, no, iba aprendiendo poco a poco quién era ella y quién era eso, su hijo. No, es que es, nada más es la llena de gracia. No, y si me voy más abajo todavía, no, sí, es la sí, mamá sí, de sí, Jesús, pero tuvo más hijos, tuvo todo. Todo sí, depende del conocimiento que tengamos y sí, de la es disposición que tengamos. exacto, Qué terrible ser protestante, porque eso lo que me está diciendo es que soy total y absolutamente analfabeta en las cosas de Dios. sí, sí. ¿Sí? Así, Ay, pues que, ajá, o sea, es todo un proceso, ajá. pero pues es lo que yo te podría decir, Guille. Ay, pues estuvo maravilloso, maravilloso porque, no sé, como que tomas más conciencia de esto que Jesús nos va pues enseñando, compartiendo, dando para que lo tomemos en posesión, no nada más en conocimiento. O sea, en nosotros de alguna manera está hacerlo vida, Ujú. ¿sí? Conforme lo vayas creyendo, lo vayas meditando, rumiando, pues lo vas a ir haciendo vida y Jesús mismo te dice, ¿no? Que un conocimiento te va abriendo la puerta para otro más, otro más, otro más. Y bueno, acabas maravillada, sobre todo yo creo que terminas cada vez pues más enamorada, con un conocimiento. Y más cuando Jesús te promete que si tú le crees, te concederá penetrar sus cosas con claridad, pues qué maravilla que Jesús nos haya concedido vivir en este tiempo, que nos conceda penetrar sus cosas con claridad y Él nos va diciendo el cómo y el qué hacer y de qué manera. Él nos va ayudando de ir pasando de esos modos humanos a los divinos y de ir comprendiendo en lo que a criatura es posible, pues ahora sí que es la divina voluntad obrante en la criatura. Y lo más claro y luminoso, como tú ves, pues es María. Exacto. Es María. Yo Ujú. hasta que fui conociendo, pues un poquito cada vez, ¿no? Divina voluntad. Para mí, María, pues cobró esa luz, esa vida que ella posee. Yo antes la veía como tú lo dices, como tú lo describiste hace ratito. Realmente yo no conocía a María. Y es una maravilla, pues todo este conocimiento. Exacto, así es. Y querido Salvador, pues yo pienso que ha quedado muy claro y esto es importante para quienes nos interesamos por esta vida, por este conocimiento, pues justamente que nos vaya quedando clarito todo, ¿no? Para vivirlo mejor, para poseerlo mejor y
sobre todo para corresponder al Padre en Jesús, como Él espera. Si Él nos lo está dando a conocer es para que lo poseamos. Y si lo poseemos, pues es para darle la gloria completa y cumplida al Padre. Pues y sí. lo que tú dijiste ya por último, pues se me hace muy interesante que si a nosotros se nos va dando este conocimiento, pues que entendamos y conozcamos cómo hay que corresponder a Dios, porque qué terrible es que Dios dándonos lo más preciado que es su vida, pues la criatura no le corresponda. Qué responsabilidad tan grande. Exacto. O sea, está bien, hay que llevarlo por ahí, estar conscientes de que realmente esto conlleva una responsabilidad enorme, ¿no? Sí. Pues Guille, espero que realmente haya quedado satisfecha la cuestión. Las dos cuestiones, pues yo creo que muy satisfechas, muy claro todo y bueno, que nos ha de ayudar a todos los que compartamos esto. Bueno. Muchísimas gracias, como siempre, Salvador. Ándale, Guille. Hasta la próxima. Gracias a Dios por ti. Hasta la próxima. Bye. Bye.